El profesor Rodríguez Brown suele estar de actualidad por muchas cosas. Habla en las radios, da clases, escribe, da conferencias. Pero últimamente ha saltado a la actualidad porque ha publicado un libro en el que, con la disculpa de la economía, critica, comenta, dice de muchas cosas y de muchos sectores hoy públicos. Su libro, Economía de los no economistas, es un pequeño ensayo, más bien un grupo de ensayos, en los que se pasa revista a distintos aspectos relacionados con la economía. En uno de ellos, por ejemplo, dedicado al cine, se afirma lo siguiente: el cine ha unido a los intervencionistas de derechas y de izquierdas contra los economistas en un cambalache que lo mismo integra a Marx que a Burke. ¿No hay otro camino para salir del atolladero? No, la idea es que los economistas podemos pretender profesionalizar la mirada económica, pero no podemos pretender monopolizarla. Y la economía está en todas partes. Y lo que yo he encontrado es que hay un pensamiento económico que tiene mucho interés más allá de la ciencia económica. Y este es el objetivo del libro. Entonces, en el caso del cine, decidí abordar, pues, quizá al director de cine más famoso de todos los tiempos, que es John Ford. Es tan famoso que nadie lo supera porque ganó 4 veces el Oscar al mejor director. No hay nadie que haya conseguido superar este extraordinario récord. Y entonces dije, este hombre que se dedica a filmar westerns, ¿puede decirnos algo sobre economía? Y la respuesta que encontré es que sí, nos puede enseñar cómo es el fundamento del capitalismo, cómo es el capitalismo para que pueda nacer. Y si os fijáis, John Ford casi nunca habla del capitalismo desarrollado. Son apenas pequeños pantallazos al principio y al final de Liberty Balance, por ejemplo, nos enseña el tren, la prosperidad de la ciudad, pero el resto todo es lo anterior a eso, ¿no? Y esas son las condiciones de la sociedad capitalista. Y tiene mucho interés porque John Ford no es precisamente un liberal, es un socialista, no comunista, pero sí socialista, y a pesar de eso, pues es capaz de decir cosas muy interesantes sobre el capitalismo. Analizando la dialéctica económica y política, se recoge una afirmación que dice: no se puede ser liberal y ganar las elecciones. ¿Eso quiere decir que usted nunca va a ganar unas elecciones? Desde luego, yo no voy a ganar nunca ninguna elección. La justificación de esa frase es que hay tal cosa como el llamado pensamiento único. Existe eso, existe un pensamiento único que da lo mismo que sea de derecha o de izquierdas y que permea el conjunto del mundo de las ideas. Y es un pensamiento más bien hostil al liberalismo y sus instituciones, a la propiedad privada, a los contratos voluntarios. Y en ese sentido, pues, si uno propone defender la propiedad privada y los contratos voluntarios, pues va a ser complicado que consiga ganar las elecciones. Esto no quiere decir que para ganar los votos haya que ser uno endiabladamente comunista. Lo que sí tiene que tener es este lenguaje pastelero, donde hay que tener un poquito de Estado, otro poquito de mercado, un poquito de libertad, otro poquito de coacción, y al final es una especie de pastel revuelto donde conviven, pues, teorías muy contradictorias. En otro momento del libro se analiza el pensamiento eclesiástico sobre la economía a propósito de la Centesimus Annus. ¿Es la Iglesia culpable de tantas cosas? No, uno de los graves errores que cometieron los liberales, entre otros, fue pensar que la Iglesia Católica era la gran enemiga de la libertad. Y en el siglo XIX, junto con los socialistas, los liberales apoyaron 2 medidas que fueron terribles. La primera fue pensar que había que arrebatarle a la Iglesia la educación, cosa que se consiguió, gran parte,
Y el resultado fue terrible, porque la educación pasó de manos de la Iglesia a manos del Estado, que es el verdadero enemigo de la libertad. Uno con la Iglesia puede tener todas las diferencias que quiera, pero no es obligatorio ir a misa, ¿eh? No es obligatorio creer en Dios, lo obligatorio es pagar los impuestos. Ese fue un grave error. El otro error, también relacionado con la Iglesia, fue pensar que se le podían quitar las tierras, que la propiedad privada valía, pero no para la tierra. Y ahí vienen los procesos desamortizadores que fueron apoyados por los liberales, con una idea profundamente ingenua, que fue creer que si uno le dice al Estado, viole la propiedad privada, pero solo aquí, después no va a seguir su camino y no va a seguir usurpando más la propiedad. Fue un gravísimo error. O sea que la Iglesia no es en absoluto enemiga de la libertad. Lo que sí tiene es un discurso económico interesante y con elementos contradictorios. Y entonces en este libro yo elijo el análisis de una encíclica muy notable, la Centésimos Annus, de un papa muy notable que fue Juan Pablo II, un gran pensador que a la hora de la verdad eligió muy bien de qué lado ponerse. Y cuando había que elegir si ponerse a favor o en contra del comunismo, se puso en contra. No hay que ver por qué lo odian tanto en la izquierda, ¿no? O sea que es una gran institución, este es un gran personaje y es una gran encíclica. El objetivo ahí de mi análisis es ver cómo un pensador tan influyente e importante como Juan Pablo II puede tener elementos de tensión económica. Por eso mi ensayo se llama Tensión económica en la Centésimos Annus. ¿Y por qué tensión? Porque por un lado está una gran defensa de la libertad, del mercado, de sus instituciones, de los contratos voluntarios. Está todo ese discurso que es, yo diría, por utilizar una palabra religiosa, impecablemente liberal. Y sin embargo, al mismo tiempo, en la misma encíclica, el mismo pensador incorpora elementos que son contradictorios con esa tradición liberal, avalando la intervención del Estado. Por eso digo que hay una tensión, pero también hay mucho interés. En otro punto del libro se analiza la presencia de una casta nueva formada por ejecutivos llamados burócratas. ¿Estos sí son culpables de tantas cosas y de tantos ataques a la libertad? La burocracia es un fenómeno bien interesante porque muchas veces tomamos a la burocracia como si fuera el resumen del mal, digamos, ¿no? El resumen de la hostilidad a la libertad. Y yo diría que hay que analizarlo esto con un poquito de cuidado. Lo importante del Estado es el hecho mismo de la coacción y no la forma que adopta. En la burocracia ha cambiado esto muchísimo. ¿Cuál es la imagen del burócrata? Clásica. Es un hombre, está detrás de una ventanilla pequeñita donde nos obliga a agacharnos para hablar con él y nos pone trabas y obstáculos y al final dice, vuelva usted mañana, ¿ok? Eso ha cambiado radicalmente. La burocracia ahora, primero, no son hombres, la mayor parte, como sabemos, son señoras. Y esa ventanilla pequeñita han desaparecido. Y los trámites muchas veces son muy sencillos. Y el Estado es transparente como nunca antes. Y sin embargo, es más opresor que nunca antes. Los impuestos son más elevados ahora que nunca antes en la historia. La intrusión del Estado en la vida cotidiana de la gente, desde quitarle su dinero hasta impedirle fumar o prohibir los toros en Cataluña, ha sido hecho todas esas intrusiones por este nuevo Estado, cuyos burócratas ya son señoras muy simpáticas y con las oficinas tienen mucho aire y mucha luz, y sin embargo es un Estado muy opresivo. O sea que la burocracia hay que analizarla con cuidado. Trasladémonos a España y hablemos de los burócratas. Hoy se ha sabido que el déficit español no es el que dice la señora Salgado y el señor Zapatero, sino que Eurostat ha dicho que son 2 puntos más. Estamos en un 9.2 de déficit. Recordemos que el gasto público no es decidido por burócratas, ¿eh? Los burócratas obedecen instrucciones de carácter político y legislativo. Tengamos cuidado dónde ponemos el foco. La decisión la toman unos señores que son políticos, son legisladores, son mandatarios. ¿Qué ha pasado con la cuestión de las cuentas públicas? Que ha habido, no solamente en España, diferencias de criterio.
Y estas diferencias se acentúan cuando hay una crisis. ¿Por qué? Porque la crisis lo que hace es derrumbar los ingresos. Se caen absolutamente. En España lo hemos visto, tantos ingresos que dependen de la actividad inmobiliaria, por ejemplo. Tantos ayuntamientos que han vivido durante 15 años, y muy bien, por cierto, de impuestos que cobraban a la actividad inmobiliaria. Y eso prácticamente desapareció, se hundió en una cima muy profunda. Y entonces, claro, se quedaron los políticos con unos ingresos reducidos y con unos gastos que es muy complicado achicar. Siempre digo que el gasto público es como esas ruedas dentadas que giran con mucha facilidad en una dirección y con mucha dificultad en otra. Se abre, por lo tanto, el déficit. A partir de ahí, ¿qué sucede? Disputas de carácter contable, aun cuando no hubiera habido esta diferencia entre las autoridades españolas y las europeas, el déficit igual era muy grande, igual teníamos un déficit muy grande, y ahora lo que vamos a tener es todavía más complicaciones y más dudas sobre la sostenibilidad de la política económica española. A medio plazo, ¿qué puede significar esa falta de confianza? ¿Hay un rescate en una lontananza? La cuestión del rescate depende crucialmente del crecimiento económico. Si la economía española no crece, estas diferencias entre ingresos y gastos no se van a poder achicar. Eso es lo que le pasó a Portugal. El problema de Portugal no fue solo el déficit público, sino un déficit público dentro de un contexto de una economía estancada. Entonces, si uno tiene esa brecha entre ingresos y gastos, una economía que no crece, por lo tanto no le inyecta más recursos al sector público, pues la situación se vuelve insostenible porque el Estado no puede seguir endeudándose cada vez más. ¿Por qué? Porque los mercados le piden cada vez más interés. La situación se convierte en un círculo vicioso y no hay salida. Por lo tanto, en resumen, yo diría, si no hay crecimiento económico, la situación va a ser insostenible. ¿Y es posible el crecimiento? Yo pienso que sí. Yo pienso que la economía española puede crecer. Yo creo que llevamos ya varios años de crisis, ¿sí? Esto empezó en el año 2007, en realidad, Por lo tanto, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, llevamos 5 años con crecimientos económicos o negativos o muy pequeños o cayendo, digamos, ¿no? Es muy raro que una crisis dure tanto. Las crisis no duran tanto. Y ya en 2011, probablemente también en 2010 ya hubo señales. Los famosos brotes verdes existieron. En el año 2011 está muy claro. Hemos visto, por ejemplo, esta misma Semana Santa, datos muy buenos del sector turístico. Algunas otras señales en las exportaciones, algunas otras señales indican que la economía española va a salir adelante, puede salir adelante durante 2011 y 2012. Por lo tanto, sí es posible el crecimiento. ¿El cambio político puede acelerar o puede frenar? Los políticos en una sociedad como la nuestra, que está hiperpolitizada, se creen muchas veces los protagonistas de las buenas noticias, nunca de las malas. Yo no creo que haya una diferencia muy grande entre que gobierne un político y gobierne otro. Si nos fijamos en lo que ha pasado en la crisis reciente, ¿qué diferencia hay entre Sarkozy y Zapatero? Pues los dos han intentado salir de la crisis con más gasto público, con más impuestos, con más intervención, es decir, haciendo justo lo que no había que hacer, a pesar de que uno es de derecha y otro es de izquierda. Yo no creo que la situación sea muy diferente, entre otras cosas porque no creo que haya muchas diferencias entre la derecha y la izquierda. Muchas gracias, profesor.